Bien, que esta noche el Señor les bendiga a Hola, Oliver. ¿Me todos. escuchas? Nos gozamos porque nuevamente podemos estar juntos. Hoy vamos a ver el penúltimo capítulo de nuestro panorama del Antiguo Testamento, últimos profetas antes del cautiverio que llevó a cabo el imperio babilónico. Estos profetas son Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Estos cuatro profetas eh, ministraron la palabra del Señor en días de Israel y ellos pues lo hicieron antes que llegase la invasión de los babilónicos. Veamos al profeta Nahum, el profeta de la caída de Ninive. Qué contradictorio, ¿verdad? O sea, hace unos siglos atrás Dios envió un mensajero a Nínive y este mensajero era Jonás. Y como puede ver usted en este material, pues ya Nínive no tiene, ¿cómo decirle? No tiene marcha atrás. La generación que se arrepintió en días de Jonás, esa generación fue perdonada. Pero la generación en días de Nahum, esta generación no alcanzó el perdón por razón de que era diferente esta generación. O sea, hay personas que pueden responder a la voz de Dios y Dios mismo sabe que estas personas pueden responderle. Entonces, por eso se esfuerza el Señor en advertirles, ¿no? Pero esta generación parece que estaba concentrada en el pecado. Veamos entonces el autor y fecha. El autor es Nahum, cuyo nombre significa compasivo. Él era de Elcos, pero no estamos seguros de su ubicación. Sabemos poco de Nahum, pero probablemente era de Judá, ya que la nación de Israel había sido conquistada cuando él escribió. La fecha en que escribió fue aproximadamente entre los años 630 al 620, pues se refirió a la caída de Tebas que sucedió en el año 663 a.C., según Nehemías 3, 8 al 10. Tebas era una ciudad en el Alto Egipto, también conocida como No Amón. En un tiempo, esta gran ciudad fue la capital de Egipto, según dice Nahum. Nahum dijo que Ninive, la capital de Asiria, caería, como le sucedió a Tebas. Ninive cayó en el año 612 a.C., por lo cual deducimos que Nahum escribió entre la caída de Tebas y la caída de Ninive. Observe que él profetizó durante el avivamiento del rey Josías. Bueno, aquí tenemos un poco del trasfondo histórico en cuanto a fechas y ubicaciones de acuerdo a los sucesos y acontecimientos geopolíticos que ocurrieron en días del escritor, el profeta Nahum. Vamos a ver un poco del contexto histórico. Es fácil recordar que Nahum profetizó contra Ninive, porque ambos empiezan con N. Los asirios eran conocidos por ser crueles con la gente que vencían. Después de capturar una ciudad, mataban multitudes de personas. Es por esta razón, hermano, que Jonás no quería predicarle a Nínive. Por esta razón, Jonás no quería predicarle. Jonás consideraba que los asirios merecían el juicio de Dios y no la misericordia de Dios.
Entonces, por eso él se negó a predicarles de primera mano. Después dispersaban a los demás a otras ciudades lejanas en el reino asirio. Muchos de estos cautivos morían durante la travesía por el maltrato al que eran sometidos, dice Nehemías 3:3. Los asirios torturaban a los líderes de naciones conquistadas y después los mataban, tal y como el último versículo de Nahum pregunta, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nehemías o Nahum 3:19. O sea, estaba decidido Dios a hacer caer, hacer caer a Asiria, Nínive, perdón. Bueno, al reino asirio y su capital Nínive. Entonces, todos estos elementos importantes nos ayudan a comprender el argumento bíblico del profeta Nahum, los acontecimientos históricos, los sucesos o fenómenos sociales que ocurrieron en el día del escritor nos ayudarán a comprender el porqué de sus palabras, cuándo dijo estas palabras y para qué dijo estas palabras, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo un poco el contexto histórico que está ahí en su libro, obviamente. Aproximadamente 120 años antes, mire, o sea, en el siglo quinto o cuarto por ahí, Jonás había profetizado contra Nínive. Cuando Jonás predicó, Nínive se arrepintió por un tiempo. Después el pueblo regresó a sus costumbres crueles. Dios usó a los asirios para castigar a Israel. Recuerde que Asiria conquistó el reino del norte en el año 722 antes de Cristo. En ese tiempo, Asiria destruyó Samaria, la capital de Israel. Entonces, 120 años antes, el profeta Jonás había predicado a los asirios para que se arrepintieran y se arrepintieron. El hecho de que esta generación se arrepintió no quiere decir que por generaciones las personas siguieron el mismo camino de esta generación, sino que propios, tomaron sus propios caminos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la gran diferencia entre una generación y otra. Veamos el propósito y el tema por el cual se escribió el libro del profeta Nahum. Nahum profetizó destrucción para Nínive y consolación para Judá, ¿verdad? Nahum profetiza destrucción para Nínive, o sea, Dios había decidido castigar esa capital, ¿verdad? Por muchas razones Dios decidió castigar esa capital. Y también pronostica consolación para Judá. La mayoría del libro trata de la condenación de Nínive, así que este es su tema. Tres características especiales de Nahum, vamos a verlas. Una, es uno de los tres libros del Antiguo Testamento para una nación extranjera. Los otros dos libros son Jonás y Abdías. Mire que aprendemos algo. Entre los profetas menores encontramos tres libros proféticos que guardan o concentran un mensaje a naciones extranjeras, ¿verdad? El profeta Nahum, el libro del profeta Nahum, el libro del profeta Jonás y el libro del profeta Abdías. Siguiente, es un libro poético con muchas palabras ilustrativas. Bueno, eso era parte de la gramática hebrea en aquel tiempo, utilizar la poesía, otros utilizaban la prosa, otros utilizaban el verso, ¿verdad? Otros utilizaban la apocalíptica, otros utilizaban la narrativa, otros utilizaban la descriptiva. Entonces, este es un libro, en esta ocasión encontramos un libro poético que usa muchas figuras ilustrativas.
Nahum no dice nada acerca de pecados de Judá, porque él vivió durante el tiempo del avivamiento del rey Josías. O sea, en el tiempo en que vivió Nahum, el rey Josías había provocado un avivamiento masivo en la nación de Israel. Veamos un poco de las explicaciones del bosquejo de Nahum. El inciso B, vamos a hacer un poquito resumido esto, la caída de Nínive está registrado en Nahum capítulo 2. Dice aquí, lean Nahum capítulo 2 del versículo 1 al 12. Nahum 2:1 anuncia un ataque a Nínive. Nínive era una ciudad fabulosa edificada por Nimrod, según Génesis 10. No se le olvide quién era Nimrod. La ciudad estaba rodeada por un muro cuya circunferencia medía 13 kilómetros. O sea que estamos hablando de que Nínive era una ciudad en círculo. Este muro era tan grueso en su espesor que podían viajar varios carruajes encima de él. La población de esta ciudad era entre 120,000 y 175,000 personas. Según Jonás 1:2, 3:2, el río Kosher fluía en medio de la ciudad de Nínive. Entonces aquí tenemos un poco, yo le sugiero que en su casa lea el capítulo 2, versos 1 al 12, que hablan acerca de la caída de esta capital impresionante. La caída de Nínive, Nahum capítulo 2. eh, el capítulo 2, 1 al 12 anuncia un ataque a Nínive. Dicho ataque llegó en el año 612 a.C., cuando los babilonios y los medos se unieron contra Asiria. Nahum parece saltar de un punto a otro cuando profetiza acerca de la batalla eventual. Describe soldados, escudos y lanzas. Vio carruajes moviéndose rápidamente como relámpagos o antorchas de fuego. La visión del profeta incluye soldados apresurándose contra los muros de la ciudad. Nínive era una ciudad fabulosa, edificada por Nimrod. La ciudad estaba rodeada por un muro cuya circunferencia medía 13 kilómetros, 8 millas. Este muro era tan grueso en su espesor que podían viajar varios carruajes. Bueno, este documento ya lo leímos. Eh, el río Kosher fluía en medio de la ciudad, o sea, por lo tanto, la ciudad estaba abastecida porque donde hay agua hay vida, ¿verdad? Donde hay agua hay vida. Incluso la ciudad estaba rodeada por un foso de agua o un lago que medía 45,7 metros de ancho. Esta agua venía de un canal y un río que tenía dos presas o puertas de presa, de la presa. Cuando los enemigos atacaron, rompieron las puertas de la presa, según Nahum 2:6. Esto causó que el río inundara la ciudad de Nínive. Como resultado, la ciudad fue derrumbada. Ok, o sea, los enemigos, los babilonios, utilizaron eh, los diques o las presas que ellos tenían para controlar el flujo de agua a su necesidad, y los enemigos la utilizaron para destruir la ciudad. Las razones y certeza de la caída de Nínive, según Nahum 3. 1. Dios llama a Nínive ciudad sanguinaria, porque ahí fueron asesinados salvajemente grandes cantidades de personas. Por la codicia de Nínive hubo multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. Eso está en Nahum capítulo 3, verso 3 al 4. Dios se refiere a Nínive como una ramera. Dice que descubrirá su vergüenza. Nahum tuvo una visión de la destrucción de Nínive
por lo cual describe aquella gran ciudad como si el juicio de Dios ya hubiera llegado. O sea, como le decía al inicio, esta generación de los ninivitas no tenía espacio para el arrepentimiento más que solo para recibir el juicio de Dios. Al comparar al Señor con una ciudad sanguinaria, es que era una ciudad violenta en extremo, que no tenía escrúpulos para derramar sangre, ¿verdad? También la compara con una prostituta. Entonces, su condición moral, espiritual y social es totalmente deprimente. Veamos los principios de Nahum para la actualidad. Número uno, Dios gobierna el mundo, juzgará a las naciones malvadas, pero bendecirá a aquellos que confían en él. O sea, em, siempre en los profetas nos vamos a encontrar en su mensaje el juicio de Dios al mundo. Siempre, siempre nos vamos a encontrar ese mensaje. Juzgará a las naciones malvadas. O sea, eso está en el plan y propósito de Dios que aún todavía no se ha cumplido, pero que seguramente esos juicios se llevarán a cabo en la tribulación y gran tribulación que sucederán inmediatamente después del rapto de la iglesia. Inciso 2, el poder y la riqueza no garantizan seguridad ni salvan a naciones de la ira de Dios. O sea, nadie puede escapar de la ira de Dios. Ninguna alma, ninguna persona, ninguna nación, por muy poderosa que sea, podrá escapar de la ira de Dios. Usted puede ver hace unos días atrás un gran incendio sin precedentes en la historia, arrasó con muchas poblaciones en el estado de California, en Estados Unidos. Ahí no valió poder, ahí no valió el dólar, ahí no valió nada. Es terrible lo que ocurrió y eso nos muestra que somos vulnerables ante el juicio de Dios o el poder de Dios. Tres, Dios demostró su gracia para Siria cuando Jonás predicó, pero su paciencia no durará para siempre. O sea, la gracia, la misericordia, el perdón y la salvación vienen de acuerdo a la respuesta del hombre al mensaje de Dios. Así viene todo esto. Si el hombre escucha el mensaje de Dios y reacciona, responde, recibe todo lo que Dios tiene para él. Pero si el hombre le da la espalda a Dios, si el hombre cierra sus oídos al mensaje de Dios, no le queda otra que recibir el juicio. Entonces, no se trata de que es un familiar, que es mi tía, que es mi tío. No se trata de eso. Se trata de una cuestión personal, porque la salvación es personal. Entonces, si una persona, por muy familiar suyo o mío que sean, no le responde a Dios, entonces se volverá culpable de juicio. Y cuarto, las buenas nuevas causan regocijo a la gente. Claro, las buenas noticias de Dios causan regocijo a la gente siempre y cuando le den el sí. Vamos al profeta Habacuc, el profeta que enfatizó el vivir por la fe. Autor, el autor nos dice que él es Habacuc, el profeta. A diferencia de Nahum, no nos dice de dónde es. Y a diferencia de Sofonías, no nos dice la historia de su familia ni su linaje. Pero su referencia al director de música sugiere que él es de Jerusalén. Observe que escribe al director de música porque Habacuc 3 es un salmo o una canción. Entonces hay una cosa importante que debemos aprender y debemos aprender lo siguiente.
A muchos profetas escritores no les importaba llevarse la primera plana. A ellos les importaba registrar las palabras de Dios. A ellos les importaba registrar los hechos históricos de Dios en la vida cotidiana de Israel y de las naciones. A ellos les interesaba registrar la verdad de Dios, registrar aquellas proezas trascendentales de Dios en la vida de los israelitas, para memoria por generaciones. No les importaba salir en primera plana y decir, yo soy fulano de tal, graduado en la universidad tal, hablo tantos idiomas, sé esto, sé lo otro. No les importaba. A ellos les importaba cumplir con el propósito de Dios. Veamos un poco del contexto histórico y la posible fecha. En forma distinta a muchos profetas del Antiguo Testamento, Habacuc no da a conocer la fecha de su libro refiriéndose a un rey, pero su pregunta acerca de Babilonia da a conocer el periodo de tiempo en que vivió. Dios dijo que él usaría a Babilonia, no a Siria, para castigar el reino del sur. Esto nos muestra que Babilonia estaba llegando a ser o ya era una nación poderosa. Muchos maestros de Biblia piensan que Habacuc escribió cerca del 606. Recuerde que posiblemente en esa fecha fue la primera invasión del reino babilónico a el reino de Judá. Babilonia invadió a Judá en tres ocasiones, o sea, en tres escaladas, ¿verdad? En el término militar, tres escaladas. La primera fue en el 605. Entonces, si usted toma nota, los historiadores creen que este hombre, Habacuc, escribió cerca del año 606. Estaba plenamente consciente de que una invasión venía y que Babilonia posiblemente sería ese poder militar o esa potencia militar. Entonces, en el año 605, Nabucodonosor tomó a Daniel y a otros como prisioneros, llevándolos a Babilonia. Ahí se fue el profeta Daniel, se fue Asael, Misael y Azarías, ¿verdad? Los amigos de Daniel. En el 597, el rey llevó a Ezequiel y a 10,000 más como prisioneros a Babilonia, ¿verdad? Como prisioneros a Babilonia. Entonces ahí se lleva a 10,000. Se cree que en este grupo, bueno, ahí está, iba Ezequiel, el profeta Ezequiel que vio cosas extraordinarias que hasta este momento los grandes teólogos y escatólogos no pueden descifrar. En la tercera y última escalada, en el 586 a.C., destruye el templo de Jerusalén y tomó a muchos prisioneros. En estas invasiones, el profeta Jeremías era contemporáneo de Habacuc, ¿verdad? Era contemporáneo. Entonces, el profeta Jeremías experimentó todas estas escaladas. Vamos a ver el propósito y tema del libro de Habacuc. El profeta Habacuc vivió al mismo tiempo que Nahum, Sofonías y Jeremías. Eso lo puede usted ver en su libro en la figura 11.4, ¿verdad? Yo le sugiero que tome nota de estas figuras porque son muy informativas, ¿verdad? Como otros profetas de su tiempo, habló en contra del pecado, pero su mensaje principal no fue para los pecadores, sino para los fieles. Su propósito era alentar a los judíos fieles, ya que ellos luchaban con las mismas dos preguntas que él hizo.
Habacuc enfatizó dos grandes temas. Primero, Dios juzgará a todos los pecadores en su tiempo. Mire, este es otro profeta que encontramos que en su argumento bíblico, en su argumento textual, encontramos el plan de Dios de llevar a cabo un juicio a nivel global. Dos, segundo, o número dos, el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Estas palabras del profeta Habacuc establecieron una marca histórica, ¿verdad? Unas palabras que marcaron la historia, que el mismo libro de los Romanos también lo incluye. El justo vivirá por fe. Entonces, estos son los elementos importantes en el libro de Habacuc. Ahora vemos 5 características especiales sobre Habacuc. 1. Enfoca las charlas personales de Habacuc con Dios y su adoración. ¿Verdad? Había bastante adoración en Habacuc, había bastante salmo en la boca del profeta. 2. El libro contiene 3 formas de redacción. Primero está el diálogo o charla, después están los ayes, que eso era alarmante, y está una canción, ¿verdad? Que se cree que está en el capítulo 3. Habacuc brilla con 3 luces durante los tiempos oscuros: las preguntas honestas, la fe sólida, el interés en el avivamiento eran parte de la eh, léxica de Habacuc. El libro registra la visión poderosa del profeta y la descripción de Dios, según Habacuc capítulo 3, versos 3 al 16. Ahí está todo lo que vio el profeta con respecto a la invasión y las consecuencias terribles, donde el profeta dice cómo bramaron las bestias o cómo bramaban las bestias, dice, porque no había alimento. Bueno, el tema de Habacuc, el justo vive por la fe, se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo usa como una base para la justificación por la fe en la carta a los romanos. Entonces, estas son las 5 características que encontramos en este libro tan precioso como el libro de Habacuc. Vamos al inciso B, la oración y canción de fe de Habacuc. Parece que la palabra Sionot es un término musical. El Espíritu Santo inspiró a Habacuc a cantar por la fe. Cantar es una manera en que expresamos nuestro gozo y fe. Nosotros somos como Dios, creados a su imagen. El Señor mismo canta de regocijo sobre los que le agradan, según Sofonías 3:17. Habacuc describe el poder del Señor, usa el estilo de un poeta y la palabra Temán, porque dice Dios vendrá de Temán, significa tierra del sur. El monte Parán probablemente se refiere a un área cercana al monte de Sinaí. Así, en el lenguaje poético, el profeta dice que Dios subió desde un área al sur de Judá, lo que es poesía, ¿verdad? Dando a entender un significado totalmente predictivo de lo que va a ocurrir. Vamos a ver los principios de Habacuc para la actualidad. El primer principio que encontramos es Dios castigará a cada nación malvada. O sea, estos principios son las lecciones morales, escatológicas, proféticas, espirituales, bíblicas, éticas, morales, eh, sociales que podemos encontrar, extraer del libro para aplicarlos a nuestro contexto diario. Y la primera es que nos damos cuenta que Dios tiene planeado juzgar y castigar, ¿verdad? O sea, son dos palabras diferentes, ¿no? El juicio, el juicio es cuando Dios tiene todo un caso,
judicial que está listo y preparado para que el imputado se presente ante el juez. Entonces, ¿cuándo se va a presentar el imputado? ¿Quién es el imputado? ¿Quién es la persona que se le cargan o se le imputan todos los cargos judiciales a los cuales tiene una gran deuda penal con el juez? Ese es el hombre sin arrepentimiento, el impío que no se arrepiente. Entonces, ¿cuándo se va a presentar a la cita estos hombres? Cuando Dios los llame a juicio, ¿verdad? Cuando Dios los llame al juicio final. Allí a cada uno se le va a presentar todos los cargos que existen en su contra, ¿verdad? Y el juez, que es perfectamente moral, perfectamente justo y perfectamente perfecto, no se le escapa nada. Entonces, el punto número 2 nos dice que los creyentes pueden hacerle sus preguntas a Dios. Claro que sí, claro que sí. Los creyentes podemos hacerle preguntas a Dios. 3, el justo vivirá por fe. O sea, esto es algo inquebrantable, irrefutable, incambiable, inamovible. La fe solo puede operar en el corazón de los justos, en el corazón de aquellos que han sido lavados, limpiados y justificados de sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. Por fe vivimos, por fe andamos y no por vista. 4, los creyentes podemos regocijarnos en Dios nuestro Salvador en cualquier circunstancia. En medio de la tormenta y la dificultad hay gozo, hay paz y hay sosiego en Cristo Jesús. Vamos al tercer escritor previo al cautiverio, Sofonías, el profeta del día del Señor. Mira, aquí tenemos otro profeta que habla del día del Señor que ya expliqué en una clase anterior, expliqué, ¿verdad?, cuál era el día del Señor. Entonces tenemos al autor, el nombre del autor es Sofonías, significa oculto del Señor. Sofonías era, Sofonías era el tataranieto de Ezequías. Mire, Sofonías era el tataranieto de Ezequías, el rey Ezequías, ¿verdad? Él profetizó durante el reinado de uno de sus parientes, el rey Josías. Eso fue en el año 640 al 609. Recuerde que la primera invasión ocurrió en el año 605. Entonces, este profeta Sofonías habla, habla de la invasión, habla de la invasión que viene del norte. Siendo pariente del rey, Sofonías obtuvo el permiso para visitar el palacio y al parecer ejerció una buena influencia sobre el rey, ¿verdad? Recuerde que el rey era Josías. Fecha y contexto histórico. La fecha de los escritos de Sofonías fue probablemente el año 630 a.C. Otros contemporáneos quienes ministraron juntamente con Sofonías fueron Jeremías, Habacuc y Nahum, ¿verdad?, los profetas que estamos hablando. Nahum último no registra nada sobre los pecados de Judá, probablemente porque en esos días había un arrepentimiento, un avivamiento. O sea, no hay una censura, no hay una represión, sino que hay una alabanza. Dios está satisfecho, está en paz con su pueblo. Cuando el pueblo hace las cosas que agradan a Dios, no hay una reprensión. Cuando el pueblo desagrada a Dios, viene la reprensión. Puesto que Sofonías predica contra el pecado de Judá, según Sofonías 1, 4 al 13, podemos deducir que su ministerio se efectuó unos pocos años antes que el de Nahum. Los reyes, claro,
Nahum predicó en días del avivamiento, entonces no podía haber reprensión. Los reyes malvados como Manasés y Amón reinaron antes que Josías y su influencia perversa continuó por muchos años hasta que llegó la administración del profeta, perdón, del rey Josías. Propósito y tema, Sofonías escribió propósitos relacionados con su tema, el día del Señor. Primero escribió para advertirle a Judá de un juicio, para advertirle a Judá del juicio, de un juicio inmediato, a menos que se arrepintieran. O sea, tome nota algo importante aquí. O sea, Dios es perfecto en justicia. Cuando Dios determina juzgar, en este caso, en el Antiguo Testamento, Dios determina castigar. Estábamos explicando juicio y castigo, ¿no? Bueno, juicio es un caso judicial ya elaborado, o hechos y obras, palabras, etcétera, etcétera, que fueron hechos por una persona y ofendieron a Dios, etcétera, etcétera. Mientras que castigo es cuando Dios desciende o Dios castiga a través de lo que sea, ¿no? A través de un suceso natural, a través de una enfermedad, a través de una peste, a través de hambruna, a través de sequía, a través de una intervención militar extranjera. Eso es un castigo. Bueno, entonces primero escribió para advertirle. Sofonías escribe para advertirle a Judá de un juicio inmediato a menos que se arrepienta. O sea, por la perfecta justicia de Dios, permite avisar, permite avisar. Entonces, por eso envía a sus mensajeros para advertir. Si se arrepienten, entonces Dios detiene su mano. Y si no se arrepienten, entonces Dios ejecuta su juicio. Segundo, el profeta escribió para advertir de un juicio futuro al final del tiempo. En ese día del Señor, Dios juzgaría a todas las naciones. Tercero, escribió para prometer a los judíos que llegaría el día cuando Dios restauraría a su pueblo, que eso ocurrirá cuando los judíos se conviertan a Jesús, el Nazareno. Bueno, 5 características especiales de Sofonías. Uno, es el único profeta que da 4 generaciones de su genealogía. Mire, es el único profeta que nos menciona de dónde desciende. Toda la línea sanguínea del profeta Sofonías. Y ya sabemos que era tataranieto de Ezequías. En el Antiguo Testamento da a conocer más que otros sobre el día del Señor. O sea, da más especificaciones acerca del día del Señor, más detalle. 3, muestra que los predicadores necesitan advertirles a algunos y consolar a otros. O sea, siempre el del mensaje de Dios tiene una doble fase o una triple fase, ¿va? Advertencia, reprensión y consuelo. Advertencia, reprensión y consuelo. Cuarto, registra mucho en cuanto al tiempo cuando Dios restaurará a su pueblo, según Sofonías 3, 9 al 20. Y quinto, los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia de él en cuanto al día del Señor. O sea, los escritores nuevo testamentarios señalan a Sofonías como el profeta que habló mucho acerca del día del Señor. Veamos los principios de Sofonías para la actualidad. Ningún pecador puede evitar el juicio de Dios en el día del Señor. Nadie se puede escapar. Nadie se puede escapar. El escape es antes, en el rapto de la iglesia. 2, Dios purificará a los que humildemente se arrepienten. Si se convierten a Dios, Dios los restaura.
Y 3, Dios bendecirá para siempre a los que le honran. No lo olvidemos. Vamos avanzando, entramos a Jeremías y Lamentaciones con el seudónimo el profeta Llorón. Así se le decía al profeta Jeremías. El autor y la fecha, el autor es Jeremías, era de la aldea de Anatot, a 6,5 kilómetros del noroeste de Jerusalén. Profetizó en Judá, o sea, Jeremías profetizó en Judá, el reino que posteriormente fue invadido en 3 ocasiones por Babilonia. Profetizó en Judá durante los últimos 40 años de esta nación. Después de 20 años de profecía, Dios le mandó poner sus mensajes por escrito. Él hizo esto contándole sus profecías a Baruch. Baruch era su escriba, ¿verdad? Baruch, el amanuense. Baruch, no se lo olvide. Jeremías fue el último profeta en Judá antes que cayera el reino. O sea, Jeremías experimentó la invasión y era el último profeta. Jeremías como Ezequiel eran sacerdotes. Mire qué dato tan importante, pastor, maestro, predicador. Jeremías y Ezequiel eran sacerdotes que también fueron llamados a profetizar. O sea, Dios llama a quien él quiere. Ezequiel se casó, pero Dios le mandó a Jeremías no casarse. Oiga bien, a causa del juicio venidero. Qué cuidadoso es Dios, ¿verdad? No te cases, ahí está el texto, Jeremías 16, 1 al 4. La mayoría de sus profecías eran sobre la fatalidad, así que poca gente lo quería. Su vida era solitaria, como Juan Bautista, y llena de duelo. Frecuentemente se le llama el profeta llorón, debido a sus muchas lágrimas y su corazón tierno. O sea, este profeta era una persona tierna de corazón, ¿verdad? Era una persona tierna de corazón que le dolía la condición de su pueblo. Por eso lloraba, porque Israel era testarudo. Y en días de Jeremías había muchos falsos profetas. Aún así era un profeta audaz y valiente a causa de su llamado, el poder de Dios y de la palabra de Dios, que como fuego, dijo, estaban dentro de él. Veamos los propósitos y temas. Jeremías escribió con triple propósito. Uno, para proveer un registro escrito de su ministerio y mensaje, que es el libro que tenemos. Dos, para manifestar que el juicio de Dios es seguro cuando su pueblo se revela. Eso no necesita interpretación. Tres, para mostrar que las profecías de Dios son verdades. Las profecías de Dios son verdades. La palabra profética es verdad. No produce falsedad ni engaño. Peor el error. Jeremías vivió para ver muchas de sus profecías cumplidas. 7 características especiales de Jeremías. 1. Jeremías es el segundo libro después de los Salmos con más palabras. 2. Jeremías da a conocer más sobre su vida personal y sus luchas que cualquier otro profeta. O sea que este profeta nos muestra un poco de su lado personal. O sea, nos muestra la palabra de Dios, pero también nos muestra un poco de él. El libro está lleno de lágrimas, tristeza y congoja. La tristeza de Jeremías fue debida a los pecados y al castigo de Judá, a su propio rechazo y a la tristeza de Dios. Él lloraba porque Israel había quebrantado el pacto y esto traería el juicio de Dios. Vamos al número 4. Jeremías se refiere varias veces a la reincidencia e infidelidad. Enfatiza que Dios castigará a todos los que se rebelan. Y seguimos con el quinto. La revelación más grande de Jeremías es el nuevo pacto.
profetiza que Dios escribirá sus leyes en nuestros corazones, no sobre piedra. Jeremías 31, 31 al 34. Ahí está el texto donde Jeremías predice que bien vendría un nuevo pacto, ¿verdad? O sea, que el pacto mosaico dejaría de ser para darle espacio a un nuevo pacto. Bueno, ahí terminamos, sí, ahí terminamos ya lo que son, lo que es este material del capítulo 11, ¿verdad? El capítulo 11 de, capítulo 11 de los profetas que fueron antes del cautiverio. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿cómo vamos ahí, verdad? ¿Tiene alguna pregunta o alguna incógnita? No sé, usted me dice. Aquí se le puede atender, ¿verdad? Ya solo nos queda el capítulo 12 que habla de los profetas posteriores al cautiverio, ¿verdad? Ahí en su libro. Bueno, usted puede ir trabajando, hermanos, en el panorama Antiguo Testamento, puede ir trabajando, o sea, todos los capítulos que hemos visto, vaya haciendo todas las preguntas, vaya haciendo todas las preguntas, ¿verdad? Al final del semestre usted las puede mandar. Recuerde que en febrero arrancamos, mi gente, con el segundo semestre, que vamos a ver profetas de Israel y Nuevo Testamento, ¿verdad? Son dos cursos de 3 créditos. Estos no tienen proyecto, estos solo tienen tareas, ¿verdad? Tareas, 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 tareas. Una preguntita, ¿cómo vamos con el proyecto de liderazgo cristiano? ¿Cómo vamos con ese proyecto? Ya hay alumnos que me lo están mandando. ¿Cómo vamos por allá? ¿Cómo van los de Perú? ¿Ya Dios empezaron? te bendiga, pastor. Amén, Mana Sandy. Mi internet está bien bajo, Así pastor, me, disculpe. así me fijo yo. Yo ya tengo identificado mis personajes bíblicos, pastor. Ok, ok. Y también tengo los textos bíblicos que me van a sustentar, gracias al Señor. Más bien ya, lo que yo le quería preguntar es de la tarea del Antiguo Testamento, como le dije, ya Ujú. terminé hasta las 9, me falta las 10 y la 11, pero ¿es hasta la 13 o hasta qué? La pregunta, ¿hasta qué número va a ser la tarea? Usted váyase de acuerdo a las lecciones que vamos viendo, los capítulos que vamos viendo. Los capítulos que vamos viendo, esos son los cuestionarios que hay que ir evacuando. El otro creo que se llama Los Amén. profetas posteriores al exilio. Es el que es el capítulo que... Ajá. sí. Entonces creo que sería el 12 o el 13. Sí, es lo que, Que saltamos dos. Saltamos 13. dos. Sí, lo que yo quería saber, pastor, como nosotros estamos copiando las preguntas, Ajá. entonces, para estar copiando las preguntas, por eso le quería preguntar hasta qué, así vamos a terminar todo, ¿no? Como nos salteamos el Ujú, 8 y el 7 8. Entonces, ujú. por eso quería saber si vamos a llegar hasta la 13 para ya El estar 13, copiando ¿cómo se las llama? preguntas y ¿Cómo se solamente llama para el capítulo responderlo. 13? ¿Cómo se llama el capítulo 13? Mi libro, pastor. Hay un momento, pastor. Voy. Mi libro está abajo. Estoy con un ratito, he puesto la lata, estoy aquí. Aquí está mi libro. A ver. La 13 es, a ver, ay Dios, Dios, Dios. Último, a ver.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no, Rubí, ahorita. Profetas después del cautiverio, Gracias, hermano capítulo Eduardo. 13. Ah, Ok, bueno, entonces esa es la lección que vamos a ver la próxima, digamos que la próxima semana, ¿no? Entonces, ese es el último, ya ese es el último que queda ay, por evacuar. Entonces, usted tiene que ir trabajando en cada capítulo, ahí están las preguntas, ¿verdad? Usted evacúe todas las que pueda. Hay una, mire, hay unas que dice cantar, hay unas que dice llene una tabla, enfóquese en las básicas, ¿verdad? En las básicas enfóquese. ujú, Sí, no, yo no le estoy pidiendo, si hay 60 preguntas, yo no le estoy diciendo tírenme las 60, no, enfóquese en las básicas, que yo lo que voy a valorar es su trabajo, el esfuerzo. Eso sí lo quiero valorar, las tareas, usted mándemelas al final del semestre, porque al final del semestre yo cierro calificaciones y ya doy paso a un nuevo ujú, semestre, ¿verdad? Porque tenemos que ujú. terminar, este semestre termina, el año escolar termina, vamos a ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En julio termina el año escolar, porque en agosto viene la Amén. otra matrícula de segundo año y en segundo año, mis amados estudiantes, ahí sí van a tener que trabajar mucho, hermano. Ahí sí, van a trabajar mucho. Amén. A 5 clases. Lleva 5 clases. Que Dios los ayude. Lleva cinco. Pastor Moisés, eh, ¿cómo se llama? La tarea es, ya tengo identificado mis personajes, ya tengo los textos donde hablan acerca de sus características, ¿no? Del carácter del líder. Entonces ahora, eh, después la otra pregunta que usted dijo, ¿por qué lo he elegido, no? O por qué. Sí, usted tiene que, mire, usted tiene que desarrollar, ¿verdad? Ajá, Usted tiene que desarrollar en cada líder, en cada personaje, tiene que desarrollar por qué lo escogió. ajá. ¿Ah? ¿Por qué lo escogió? Eso, Amén. ese es el punto. Solamente porque lo escogió y los textos donde se ve el carácter, ¿no? Del personaje, ¿no, pastor? Así es. Amén, pastor. Gracias, pastor. Bueno, les decía, segundo año no trae 5, son 3, 4, 5, 7 clases. 7 clases trae segundo año. Así que hermano, aplíquese bien, agarre la dinámica de esto, porque en esas 7 clases sí viene bastante trabajo que hacer. Entonces, mientras que el segundo semestre que empieza en el otro mes, solo trae 2 clases, ¿verdad? Nada más 2 clases. Bueno, hermanos, si no hay preguntitas, entonces, pues, bueno, hermano, creo que por ahí está el hermano John Chactahuamán Taco, ¿va? Entonces, mire, el hermano Ismael Zárate, ese hermano sí no pudo participar. No pudo participar y yo lo reporté, ¿va? Yo reporté al hermano Ismael y reporté al hermano Luis Tineo. Tampoco, a no ser nada de él, ya a estas alturas ya no se puede. Ya no se puede, ¿va? Ya no hay espacio. Entonces yo bendigo su vida, valoro su esfuerzo, los hermanos que están, la hermana Mera está haciendo un esfuerzo, todos están haciendo un esfuerzo, manténganse ahí y pues trate de cumplir sus tareitas, ¿verdad? Aproveche, hermanos, aproveche la bendición de Dios, pues el Señor los ha bendecido a ustedes para que pues tengan su escolaridad, ¿verdad? Amén. Entonces, eh, sí, hermano, No, amén, pastor. Sí, sí le estoy escuchando todo lo que está reportando. perfecto, entonces hay que seguir adelante, ¿verdad? Y sin desanimarse, porque esto empieza, hermano, esto empieza.
Hay que echarle ganas para adelante, como dicen los hermanos mexicanos. Tengo unos alumnos de México en cuarto año y este año hay graduación, ¿verdad? Este año, finales de este año, hay graduación de la segunda, segunda promoción. Sí, segunda promoción virtual. Ustedes son la tercera promoción virtual. Así que esfuércese y échele ganas para adelante, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, Dios le guarde y pues hay que seguir para adelante, ¿verdad? Hasta pronto, hermanos.